Vamos a seguir con el tema de polarización, sobre todo desde el punto de vista en el que estos estados de polarización de la luz son tratados como a través de una representación matemática de los vectores de Jones. El siguiente tema inmediato, después de tener todo listo sobre los vectores de Jones y la representación de cada uno de los estados de polarización, a través del mismo será las matrices de Jones. Las matrices de Jones será un tema en el cual quizá no indagaremos mucho, pero sí sirven de manera muy puntual para representar elementos ópticos a través de un arreglo óptico, ¿sí? Y definir matrices de transferencia que tiene ese arreglo óptico. Las matrices de transferencia, desde el punto de vista matricial, nos dan información sobre qué elementos ópticos participan en ese arreglo experimental óptico, obviamente, cuál es el estado final de polarización o el estado de polarización analizado en dónde o hasta el punto de vista donde nos dan información sobre esa matriz de transferencia, qué tipo de longitud de onda están usando, cuántos polarizadores, cuántos retardadores, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como es un sistema más complejo en términos de arreglos experimentales, estados de polarización, elementos ópticos, entendiendo como un elemento óptico, un láser, espejos, lentes, filtros de densidad neutra, filtros de color, filtros pasabanda, divisores de haz, platos de media y cuarto de onda, etcétera, etcétera. Pues es una condición compleja hablar solamente de vectores aislados, ¿no? Entonces, dado que el haz interactúa a lo largo de estos caminos y trayectorias ópticas en donde se encuentran estos materiales o elementos ópticos, una representación más fiel a todo este sistema a partir de todo lo que estamos viendo en clase será a partir de un arreglo matricial, las matrices de Jones, las cuales nos darán información a través de la matriz de transferencia de esos estados de polarización, de todos los elementos involucrados, etcétera, etcétera, en un arreglo óptico. Muy bien, entonces vamos a continuar un poco. Estamos entrando en un tema pues bastante atractivo, que es la polarización de la luz desde el punto de vista de un movimiento elíptico, ¿sí? Esto es, imaginémonos que tenemos una onda que se propaga en Z. La luz estaría haciendo si por ejemplo este puntito, si fuera la representación o el pointing, que es de apuntador, no de vector de pointing, ¿no? Si fuera el pointing de una distribución de energía, o sea, donde apunta una distribución de energía, si fuera elíptica estaría haciendo así, o podría estar haciéndolo al revés, ¿sí? Y el espectador está acá. Muy bien. Les comentaba, ¿verdad?, que este es un tema en el cual estaremos describiendo ese estado de polarización de la luz. De manera general, veíamos, ¿sí?, que podíamos representar la notación para un estado de polarización elíptica izquierda-derecha a partir de estos vectores de Jones de esta forma, ¿sí? Definíamos que E0X tenía una amplitud de A, E0Y tenía una amplitud de B, ¿verdad? Y además eran diferentes entre ellos. Y además, la fase relativa entre ellos podría ser proporcional a pi medios, ¿sí?, que también dará un resultado similar si la ponemos como 3 pi medios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en la condición en la que estas dos amplitudes son iguales, pues entonces podemos tener un caso como este y un caso como este, independientemente de la orientación hacia yo, el sentido hacia donde yo haya representado mi elipse, ¿sí? Por ejemplo, este caso será con un eje mayor y un eje menor en X
cuando E0Y sea mayor que E0X, en este caso B es mayor que A. Y para este caso, cuando la elipse descanse en el eje X o oscile en este eje, ¿verdad? En este caso A va a ser mayor que B, entendiendo como si fuera esta forma, ¿sí? La normalización de estos, no sé si la puse aquí, la normalización de este vector de Jones, lo voy a incluir, será, como ya sabemos, 1 sobre A cuadrada más B cuadrada, raíz cuadrada de eso, ¿sí? Muy bien. Como otra cosa, estos son los delta phi, ¿verdad? Y estos delta phi, pues básicamente son la fase relativa entre estas dos amplitudes, ¿verdad? Como sabemos en esta clase. Entonces, podemos definir también que esa fase relativa puede ocurrir también, por ejemplo, o agruparse, por ejemplo, de manera general, ¿sí? Suponga que tenemos una polarización lineal, que creo que es algo que no describí en los videos anteriores, lineal, ¿sí? Esta se dará siempre y cuando la fase relativa pues, sea proporcional a mpi, ¿sí? Aquí puedo poner más mpi, por ejemplo. Esta es una polarización lineal. Mientras que una polarización circular o elíptica, ¿sí? Como ya sabemos, la fase relativa tendrá que ser más menos pi medios, más menos 3 pi medios. Y esto va, ok, podemos representarlo como m más un medio, ¿sí? Veces pi. Ok, entonces, imagine, ¿verdad? Para conseguir el ejemplo en el que EX precede, EX precede a Y y con una fase proporcional a epsilon, donde esa fase proporcional a epsilon pues va a ser básicamente definida por esa diferencia de fase relativa que es entre los dos amplitudes de campo, si además consideramos que esta fase en X sea 0. Por lo tanto, la de Y será simplemente el épsilon, ¿sí? Y si además E0X consideramos que es A y E0Y consideramos que es B, con ambos números positivos. Por lo tanto, el vector de Jones, que es representado por E0X, E a la I phi X, E0Y, E a la I phi Y, tendrá que ser igual con este igual a 0, todo este término se hace 1. Entonces me queda A, porque eh, E0X igual a, es esto, ¿verdad? Y este de acá me queda B, E a la I epsilon, B a la I epsilon. Sabemos por Euler, ¿verdad? Lo aplicamos aquí, que B a la E I epsilon va a ser igual a B coseno de epsilon más I seno de epsilon. Y entonces yo puedo definir a esta parte como B.
y a este con esta parte como IC. Entonces esto es igual a B más IC. Por lo tanto, el vector, ¿verdad? La representación general del vector de Jones para una polarización elíptica. Bueno, en este caso hemos dicho que E0X es diferente de E0Y, siendo E0X A mayúscula y E0Y B minúscula. Por eso digo que es elíptica. ¿Sí? Es A, B más B y C veces. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? Vemos que los elementos de este vector de Jones, ¿sí? Pues ahora es un número complejo. Es complejo, ¿de acuerdo? Y que tiene tanto una parte real como una parte imaginaria, ¿sí? Por lo tanto, la normalización tendrá que ser dividida, ¿verdad? Entre a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, ¿sí? Entonces, más podemos decir. Mm, Podemos hacer una representación gráfica de, de estos. Esas son estas, específicamente, ¿sí? Son estas. Pero imagine el caso ahora en el que, bueno, no lo voy a representar así, simplemente voy a inclinar. Imagine el caso en el que la elipse está inclinada. Esto es un aspecto un poquito más complejo a toda esta representación que acabamos de decir. Vean cómo, ¿sí? Este, inclinada, ¿verdad? Y podemos decir que estos son ejes y este de acá perpendicular es el otro eje. Entonces, este de acá va a ser eje principal o el X. Entonces, este es el ángulo alfa que está inclinada a la elipse, ¿sí? Este punto de acá va a representar a E0X. Este entonces va a ser X. Y este otro punto de acá va a representar a E0Y y este va a ser EY. Ahí está. ¿Sí? Es una polarización elíptica con específicamente un ángulo o rotada un ángulo alfa, ¿sí? O está inclinada respecto a X un ángulo alfa. En la mayoría de los libros, en muchos de ellos, sobre todo los que simplemente no detallan, muchos de ellos nos detallan de qué es este alfa, pero nos pueden dar información acerca de cómo es esta inclinación. ¿Sí? Por ejemplo, pueden decir que esto será igual a la tangente a la menos 1 de 2 veces S de X, 2 S de Y, ¿verdad? Sobre S de X cuadrada, S de Y, coseno de epsilon. ¿Sí? Y que además vean cómo las elipses están situadas en este rectángulo, por ejemplo, ¿sí? Que
De esta forma tendrá lados, por ejemplo, este es 12,0x y este será 12,0y, ¿sí? En términos de los parámetros E0x, E0y, diremos que E0x es A, mientras que E0y será b cuadrada más c cuadrada y que epsilon tendrá que ser la tangente a la menos 1 de c sobre b. ¿Sí? Podemos decir eso de manera general, pero pues tendremos que indagar un poquito más en, al menos en dónde sale este ángulo que está acá, ¿no? ¿Sí? Normalmente estas descripciones no se hacen, pero bueno, nos va a tocar hacer un poquito de talacha al respecto, ¿sí? Ahora, si uno quiere, esta es una elipse, si uno quiere de manera muy particular definir las propiedades geométricas de la elipse, ¿sí? Entonces, pues lo que hay que hacer es pues atender a una ecuación de segundo grado, de hecho, es la representación más general de una ecuación de segundo grado, y definir en función de esa ecuación de segundo grado, pues ir haciendo un tratamiento muy especial que trataremos de ir desarrollando poco a poco en esta clase, ¿no? Entonces, una ecuación de segundo grado, bueno, su forma general, ¿verdad? Pues es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más tx más ey más f igual a 0. Ahí tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, estos valores a, b, c, d, e y f pues, dan inicio a definir qué tipo de geometría representa. ¿Sí? Puede ser una elipse, puede ser una hipérbola, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si A y C tienen el mismo signo, si A y C tienen el mismo signo, representan una elipse, pero si además A es igual a C, ¿sí? Será un círculo, ¿de acuerdo? Ahora, si B es diferente de 0, cuando B sea diferente de 0, ¿sí? Pues sí, será una elipse, por ejemplo, con cierta orientación respecto al eje X. Respecto a X. Ahí está. ¿Sí? Y otra vez, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, D y E. Por ejemplo, D y D indican que se ha realizado una traslación horizontal sobre el eje X o vertical sobre el eje Y. ¿Sí? Una traslación.
XY, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa? F es una constante, simplemente. ¿Sí? De manera general podemos describir esa ecuación de segundo grado. Muy bien. Cuando, para nuestro caso, nuestra elipse está rotada, ¿sí? Y ese es un problema que pues, no es trivial, hay que echar un poco de pluma. ¿Sí? Nuestra elipse está rotada, un ángulo alfa, ¿sí? Sigue estando representada por una ecuación de segundo grado. El problema es que la ecuación hay que definirla ahora en términos de otro sistema de ejes coordenados, a los cuales definiremos como x' y y'. ¿Sí? X' y y', definiendo otro sistema coordenado. ¿Sí? Y este formará un ángulo, por ejemplo, phi, con respecto al eje X y al eje Y, de tal manera que para nuestro caso la elipse, aunque puede ser una parábola o una hipérbola, no tengan un ángulo de inclinación en estos ejes coordenados X' y Y'. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, primero pues hay que definir eh, estas dos nuevos, ¿cómo se llaman? Estos dos nuevos sistemas de ejes coordenados X' y Y' o la transformación. Vamos a decir que vamos a decir que X es igual a X' coseno de phi. Y que Y pues va a ser simplemente, un momento, no, X' va a ser X' coseno de hecho podemos definir a esto como alfa, ¿sí? Y este como Y', seno de alfa, y este Y como X', seno de alfa, más Y', coseno de alfa, ¿sí? Estas son nuestras ecuaciones de transformación para rotar o para ver la representación en el cual nuestra elipse está rotada, ¿sí? Entonces vamos a decir sistema coordenado X', Y', y ecuaciones de transformación. Ahí están nuestras ecuaciones de transformación. Entonces, lo que haremos es, pues, si tenemos esta ecuación que está por acá, sustituir. Será un poco largo, ¿sí? Entonces, al sustituir, pues vean, será A por la X cuadrada. Entonces, esto va a ser, pues voy a irlo desarrollando, ¿sí? Será X' cuadrada, coseno cuadrado de alfa, menos 2X', Y', coseno de alfa, eh, seno de alfa, ¿no? Seno de alfa, y será más 2Y', no, será Y' cuadrada, seno cuadrado de alfa, más, ya quedó, más B, que es X por Y, ¿sí? Que sería X por Y. Por ejemplo, puedo yo agarrar este X
Nulo acá. O el Y. Y me queda de esta forma. ¿Sí? Un momentito. Muy bien. Este que está acá ya lo tenemos. Ahora sería C cuadrada para lo de acá. Será X' al cuadrado, seno cuadrado de alfa, más 2x', y', seno de alfa, coseno de alfa, ¿sí? Más y' al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Esto ya quedó. Más d, por x. Por acá. Más d por x. E por y. Debe estar por acá. Más f igual a 0. Entonces, toda esta ecuación de segundo grado, pues estoy representándola en estos términos, ¿no? De hecho, vamos a hacer algo para que no nos perdamos. Lo voy a cortar. Voy a traer para acá. ¿Vale? Un momento. Luego un poco sería mi pluma. Vamos a dar un minuto nada más para que cargue. Entonces, vamos, después de esto, pues hay que desarrollar y agrupar términos. ¿Sí? Si uno desarrolla y agrupa términos, eh, pues debe de poder eh, llegar a expresiones más generales, ¿no? Respecto a todo lo que tenemos. ¿Sí? Y podemos definir ciertos coeficientes del nuevo sistema coordenado, ¿verdad? Vamos a ver. Y estoy aquí. Sí. Me falta de Y. ¿Ya? Por acá. Ahí está. Si uno desarrolla y agrupa términos, ¿verdad? Si uno otra vez desarrolla y agrupa términos, pues nos va a quedar que A', me lo puedo llevar un poquito para acá.
Queda A' igual a coseno cuadrado de alfa más B coseno de alfa, seno de alfa, más C seno cuadrado de alfa. B será 2 veces C menos A coseno de alfa, seno de alfa, más B seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y C' tendrá que ser A seno cuadrado de alfa menos B coseno de alfa, seno de alfa, más C coseno cuadrado de alfa. D' es igual a D' va a ser igual a D coseno de alfa más seno de alfa. Coseno de alfa menos D seno de alfa y simplemente F' va a ser F. Esta es la ecuación transformada. O sea, esta es la ecuación A' x' cuadrada más B' x' y' más D' x' más y' más F' igual a 0. Es la ecuación transformada. ¿Sí? Les decía que el coeficiente B es el que define el ángulo de rotación. ¿Sí? Por ejemplo, si B' es igual a 0, si B', otra vez, es igual a 0, pues entonces C', por ejemplo, no, esta que está aquí, 2 veces C menos A, coseno, todo esto, ¿verdad? Se hace igual a 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto se hace 0, por lo tanto, ¿sí? Otra vez, por lo tanto, 2 C menos A coseno de alfa, seno de alfa, más B coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa es igual a 0. ¿Sí? Ok. Si B' es 0. Tal forma que, ¿sí? Si uno hace y si uno atiende a las fórmulas de ángulo doble, ¿sí? Podemos reducir esta ecuación a C menos A, seno de 2 alfa, más B, coseno de 2 alfa igual a 0. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si además C es diferente de A, ¿sí? Si C es diferente de A, pues entonces podemos igualar esto a esto que está acá. C menos A, seno de 2 alfa, es igual a menos B, coseno de alfa.
¿sí? De esta forma, seno de 2 alfa sobre coseno de 2 alfa básicamente es igual a menos b sobre c menos a, ¿sí? Y esto podría ser b a menos c, si atiendo a este signo. Y un seno entre coseno del mismo ángulo es tangente. Ese mismo ángulo. Por lo tanto, la tangente de 2 alfa es igual a b a menos c. De hecho, ya no tengo espacio. Me voy a llevar a la otra página. Bien. Uy, ahí está. Ok. Ahora, si A es igual a C, pues está, si A es igual a C, vean como C menos A, seno de alfa, menos, igual a menos B, coseno de 2 alfa, ¿sí? Pues se hace cero. Esto se hace cero, sería entonces B coseno de 2 alfa igual a cero, ¿sí? O sea, coseno de 2 alfa, dado que B no es cero, ¿sí? Por lo tanto, coseno de 2 alfa tendría que ser cero. Entonces, si coseno de 2 alfa es cero, alfa debería de oscilar 90 y cero. ¿Sí? Alfa debería ser menor o igual a 90, ¿verdad? Pero mayor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, el intervalo de variación, la variación para 2 alfa tendría que ser 180 grados y cero. Por 2 alfa, ¿no? Por ejemplo, si 2 alfa fuera 90, tendría que ser 45 grados simplemente alfa, ¿no? Entonces es una elipse otra vez rotada en el origen, ¿sí? 45 grados. Entonces las ecuaciones paramétricas que definen cada par de puntos en la elipse van a ser descritas, vamos a tratar de describirlas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir antes de pasar a esto? Mm, Entonces, teníamos que la ecuación general de segundo grado era esta que está aquí. Tratábamos de explicar un poco qué teníamos. Dado que B es diferente de cero, necesitamos transformar la elipse, necesitamos, perdón, transformar este sistema coordenado y lo transformamos a una ecuación de este tipo, ¿sí? Que está acá. ¿Sí? Me faltó la C, ¿verdad? La C, A, B. ¿O la C? Sí, ¿no? Sería más C prima, y prima cuadrada, más D prima, X prima, sí, está bien, una disculpa. ¿Sí? Entonces, y precisamente este término X prima, Y prima, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de hacer girar el eje coordenado un ángulo, o sea, la elipse, positivo, ¿sí? Entonces, pues tratemos de llegar a él, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer?
Vamos por acá. Pues vamos a girarlo, ¿no? Vamos a hacer que X sea X0 coseno de alfa. Vamos a ver si es cierto. X sea, ¿dónde estamos? X0 coseno de alfa y que Y sea Y0 coseno de alfa. Estamos notándolo. Perdón, es coseno de alfa menos epsilon. ¿Sí? Hay una diferencia de fase entre ambas componentes, ¿no? Ahí está. ¿Qué otra cosa? Entonces, si ponemos que x cuadrada sobre x0 cuadrada más y cuadrada sobre y0 cuadrada, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es que, o sea, la ecuación de la elipse, una elipse centrada en el origen, ¿sí? Eh, pues es simplemente esto igual a 1, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero dado que tenemos una elipse rotada, esta es una elipse rotada, ¿sí? En el origen, entonces donde no hay una, perdón, hay una diferencia de fase definida por epsilon, ¿sí? Pues podemos decir que en realidad esto tendría que ser todo lo de acá. Sería x cuadrada, x0 cuadrada más y cuadrada tendría que ser el primer término sobre x0 cuadrado, o sea, 4. Y a x0 cuadrado coseno cuadrado de alfa sobre x0 cuadrado. ¿Sí? Sería algo así, ¿verdad? Más, o sea, este que está acá es x. Si lo elevo al cuadrado me queda este que está aquí es este. Más y cuadrada, que es y0 cuadrada al cuadrado, coseno cuadrado de alfa menos epsilon sobre y0 cuadrada. Por lo tanto, x cuadrada, x0 cuadrada más y cuadrada, y0 cuadrada va a ser simplemente coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa menos epsilon. ¿Sí? Entonces, si uno, ¿verdad? Atiende a esto, ¿sí? Si uno atiende a este, que es básicamente sería coseno de coseno de cualquier cosa menos otra cosa, a menos b, sería coseno de a por coseno de b más seno de a por seno de b. ¿Sí? Entonces vamos a ir desarrollándolo. Esto tendría que ser igual al coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Más el coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Coseno cuadrado de epsilon. Menos 2 coseno de alfa, seno de alfa, coseno de epsilon, seno de epsilon, perdón, más el seno cuadrado de alfa
seno cuadrado de epsilon. Ahí estamos desarrollando toda esta parte, ¿no? Bien. Ahora, aquí los cosenos cuadrados de alfa, en términos de los senos, sería 1 menos el seno cuadrado de alfa. Entonces esto sigue quedando como coseno cuadrado de alfa más 1 menos el seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de epsilon. ¿Sí? Todo esto está igual. ¿Ya? Y luego tengo seno, o sea, puedo desarrollar este más el seno cuadrado de epsilon menos el coseno cuadrado de epsilon, seno cuadrado de epsilon. Seno cuadrado de epsilon, está, ¿no? Este ya lo había multiplicado por lo que es esto. Está. ¿Qué otra cosa? De aquí, pues resulta que ese coseno cuadrado de alfa, vean cómo el coseno cuadrado de alfa está aquí, también está acá. Entonces lo puedo poner como coseno cuadrado de alfa menos, perdón, por 1 menos el seno cuadrado de epsilon. Y más el coseno cuadrado de epsilon, que sería este que está, no, perdón, coseno cuadrado de epsilon. ¿Sí? Ah, pues sí, ahí está. 1 menos el seno cuadrado de alfa. Todo eso igual, ¿verdad? Todo esto igual. Porque lo tengo, lo traigo para acá. Ok. Y más el seno cuadrado de alfa. Perdón, de epsilon, que sería este que está acá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? 1 menos el seno cuadrado de epsilon. 1 menos. Ok. Este es el coseno cuadrado de epsilon. Entonces, esto sería coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de epsilon, ¿verdad? Este igual, ¿sí? Más coseno cuadrado de epsilon, coseno cuadrado de alfa, es lo mismo, menos todo esto. Más el seno cuadrado de epsilon, que es este que está acá. Entonces, estos son 2 veces. Es el coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de epsilon. Otra cosa, voy a poner el seno cuadrado por acá de epsilon y este que estaba acá lo último. Y este lo voy a seguir bajando. Bien, ahí está. ¿Qué más podemos hacer ahí? Eh, tengo coseno de alfa, ¿verdad? Coseno de epsilon. Entonces, esta cosa la puedo factorizar. Y tengo el 2. Tengo el 2. Y esto es igual a seno cuadrado de epsilon más 2 coseno de alfa, coseno de epsilon. Otra es lo mismo. Coseno de alfa,
coseno de epsilon. Este que está aquí es este. Falta el otro. Menos, queda este y queda este. Seno de alfa, seno de epsilon. ¿Sí? ¿Qué más? Ujú. Mm, Este se parece a un coseno de alfa menos epsilon. Alfa menos epsilon. ¿Sí? Entonces queda seno cuadrado de epsilon más 2 coseno de alfa, coseno de epsilon, coseno de alfa menos epsilon. Ahí está. Por lo tanto, fíjense lo que tenía acá. Sería x cuadrada sobre x0 cuadrada más y cuadrada sobre y0 cuadrada es igual a 2. Ok, voy a poner esto. Está más el seno cuadrado de epsilon, perdón. Ok, entonces ya vamos bien. ¿Qué más podemos decir? Podemos coseno de alfa, coseno de epsilon. Coseno de epsilon. Pareciera que podemos usar a qué son estos x y y, ¿verdad? Sobre x0 y y0. Y podríamos poner que x cuadrada sobre x0 cuadrada más y cuadrada sobre y0 cuadrada menos 2 xy sobre x0 y0, obviamente. ¿Sí? Coseno de epsilon tendría que ser igual al seno cuadrado de epsilon. ¿Sí? Y si yo multiplico todo por x0 cuadrado y y0 cuadrado, me queda y0 cuadrado x cuadrada más x0 cuadrado y cuadrada menos 2xy, perdón, 2, sí, 2xy, x0 y0, coseno de epsilon. ¿Sí? Coseno de epsilon menos, bueno, es igual a x0 cuadrado, y0 cuadrado, seno cuadrado de epsilon. ¿Sí? O lo puedo hacer como menos, y este es igual a 0, donde A es igual a y0 cuadrada. Vean cómo A es igual a y0 cuadrada. ¿Sí? Donde B tendría que ser menos 2x0, y0, coseno de epsilon. C va a ser x0 cuadrada. ¿Sí? Y, o sea, yo la pude haber acomodado para esto. Un poco para que, de la forma en la que estamos acostumbrados. C, y bueno, simplemente f, ¿verdad? Ya queda. F es igual a menos x0 cuadrada, y0 cuadrada, seno cuadrado de epsilon. ¿Sí? De tal forma que
Si uno sustituye en la ecuación que teníamos acá arriba de la tangente de 2 alfa, ¿sí? La tangente de 2 alfa por acá es igual a menos 2x0 y0 coseno de epsilon sobre a por c, a menos c, y0 cuadrada menos x0 cuadrada, ¿sí? Es como se quitó el signo, esto queda como 2x0 y0 sobre x0 cuadrada y0 cuadrada coseno de epsilon. Ahora, x0 y e0 pues son los e0x, este por ejemplo, e0x y este por ejemplo, e0y. Por lo tanto, la tangente de 2 alfa es igual a 2 e0x, e0y, e0x cuadrada menos e0y cuadrada coseno de epsilon, ¿sí? Ahora, e0y es y0, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser más c, perdón, x0. Y bueno, o sea, esto que está aquí es importante, ¿no? Hemos llegado a la expresión que muchos de los libros, ¿verdad? Pues no la desarrollan. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a hacer un check. Tenemos, ¿no? ¿Sí? Y lo que podemos hacer también es que el vector de Jones de esta representación donde estaba, este que está acá, pues ya lo tenemos. Tenemos todos los elementos para tener este nuevo vector de Jones para una elipse rotada. ¿Sí? Entonces lo hemos logrado. Pues de manera muy, muy general, ya es la hora en la clase. Entonces, creo que vamos bastante bien definiendo todos los vectores de Jones. Quizá lo único que reste de la clase sea por ejemplo, definir una tablita con todo lo que hemos hecho a manera de resumen. Pero creo que eso podemos iniciar la siguiente sesión con esa tablita. Y esa tablita pues es una representación general que encima están muchísimos libros, desde el Hersh Malacara, ¿sí? En donde se encuentran estos estados de polarización a partir de estar bien identificados en una tablita a manera de resumen. Lo que no se hace, les decía, de manera general, es encontrar estos parámetros geométricos de precisamente esta elipse, esta polarización elíptica rotado, ¿no? Alfa. Y bueno, lo hemos hecho creo que bastante bien. Y todo lo que haremos la siguiente clase es quizá marcar un ejemplo puntual y luego irnos por una representación matricial de los de Jones, ¿sí? Para poder
definir a otros elementos ópticos. Quizá nos enfoquemos en polarizadores, en algunos retardadores, y entonces el tema de polarización de la luz, ¿verdad? Podemos cerrarlo en esta última sesión que tendremos más adelante. Pues con esto, pues les agradezco a todos su atención. Por favor, sigan visitando más contenido de la página y espero que todos estos cursos les sean de gran utilidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.